Llegué a Londres jurando que sabía inglés y estuve 6 meses sin poder hablar con nadie. A mí particularmente nunca me fue bien en inglés en el colegio. Bueno, en inglés y en muchas materias, en casi todas. Pero inglés era algo que me daba, o sea, era como demasiado tedioso para mí, como que, qué ladilla inglés. De hecho, fui a reparar inglés cuando estaba en octavo. Para los que no son de Venezuela, reparar significa que reprobé y tuve que pasar parte de mis vacaciones, pues, como que viendo las clases otra vez y presentando los exámenes otra vez. Les cuento que también en la universidad hice Open English. Yo no sé si ustedes se acuerdan de Open English, no sé si todavía existe, por un año, y eso me ayudó muchísimo con vocabulario y a entender más o menos la estructura gramatical del inglés. Estoy haciendo este video básicamente porque me lo preguntaron en los comentarios. Me preguntaron cómo hice para aprender inglés y para aprender japonés, y les quiero contar, les quiero echar el cuento completo. O sea, creo que es importante saber cómo hice para aprender los dos idiomas y qué haría diferente si estoy aprendiendo el siguiente. Entonces yo llegué a Londres, yo dije, nada, yo tengo buena base de inglés, yo puedo ir a Londres, perfecto. Yo veo películas en inglés, veo series en inglés, escucho canciones en inglés, yo dije, nada, voy bien. Pues llegué aquí y no entendía nada. El acento británico era terrible y yo no pude hablar por mínimo 6 meses. O sea, yo no hablaba con nadie. Lo del acento británico fue un shock, pero es algo que, o sea, escuchando un poco te puedes acostumbrar. Pero el hecho de no poder hablar para mí era como una pesadilla. O sea, estuve literal 6 meses sin poder hablar. Fui a terapia por eso. Literalmente, o sea, salía con mi grupo de amigos y yo no hablaba en toda la noche. O sea, yo era la callada, que eso en español es impensable. O sea, yo no me callo. Y sí, o sea, tuve que ir a terapia. Yo creía que estaba teniendo problemas. Sí tenía muchos problemas y la terapia después me llevó por otro lado. Pero con lo que quiero que se queden con esto es que el hecho de hablar un idioma no es solamente falta de práctica, sino que también es psicológico. Ya una vez que yo fui a terapia y empecé a trabajar como en trabajos más profesionales, mejoré mi inglés, sí, pero yo tenía un inglés muy limitado. Yo me limitaba a conversaciones más cotidianas, lo que llaman aquí el small talk, básicamente como ¿qué tal te fue el fin de semana? El clima, ¿cómo está? Esas eran mis conversaciones y obviamente las conversaciones de temas técnicos laborales. Fuera de eso yo no hablaba con nadie. Ese fue mi inglés, o sea, mi trayectoria viviendo en Reino Unido por casi 5 años. Entonces, cuando yo decido aprender japonés, que lo decidí aprender, o sea, yo decidí aprender japonés por diversión. Yo quería ver anime sin subtítulos y quería ir a Japón especialmente a comer. Para comer, yo quería comer lo que los locales comen. Entonces yo necesitaba hacerme amiga de los locales para eso. Mi objetivo era aprender el japonés para ver anime y comer. Básicamente por diversión. Entonces esto me llevó a investigar cómo aprendemos en realidad, cómo aprendemos un idioma, cómo funciona la repetición espaciada. Yo quería entender cómo funciona el cerebro. Entonces ahí, claro, me di cuenta de que todo lo que hemos aprendido en el colegio cuando estamos estudiando inglés no sirve para hablar inglés. Primero nos enseñan con traducciones, o sea, todo el vocabulario esto es pelota, en inglés es ball. Traducciones. Nos enseñan gramática con fórmulas. Pasa con esta manera de aprender. Cuando tú haces el input, cuando estás estudiando inglés, por ejemplo, o cualquier idioma, tú estás leyendo, ok, esta palabra significa esto, haces la traducción. Y cuando lo estás metiendo en una oración, haces la oración con la fórmula que te enseñaron, dependiendo si es pasado, presente, futuro, etc. ¿Qué pasa con esto? Cuando tú vas a hablar con alguien, cuando tú quieres tener una conversación fluida, tú ya esa manera de pensar la tienes aprendida en tu cerebro. Y lo que haces es hacer ese montón de pasos antes de decir lo que quieres decir. Entonces, primero, ok, tienes todas las palabras que quieres decir, las tienes en español, las pasas a inglés. Después buscas la fórmula en tu cerebro y armas la fórmula y después es que la dices. Eso se traduce en que estás hablando lento. Ojo, es normal hablar lento cuando estás aprendiendo un idioma, pero todo ese proceso hace que no se sienta natural y tú misma te vas dando cuenta de que estás siendo lenta.
Y el darte cuenta de que estás siendo lenta, eso te puede traer pues un montón de pensamientos negativos. Al menos así fue mi caso. Tenía pensamientos de que soy lenta, mi inglés no es suficiente. Por culpa de ese ciclo de pensamientos empezaba a ser consciente de que mi inglés estaba siendo malo y entonces me equivocaba más. Llegó un momento en el que yo decía, yo no voy a hablar. Estaba en medio de una conversación y yo decía, coño, quiero decir esto, pero no lo voy a decir porque como sé que soy lenta, voy a romper el flujo de la conversación. O sea, imagínense. Todo eso yo lo descubrí en terapia, ¿eh? Y bueno, ya después entendí por qué era que yo era lenta. Obvio, es normal porque estás aprendiendo así. Otra cosa que entendí de cómo funciona el cerebro es que yo muchas veces decía que yo no me sentía yo, que era como incómodo, como que yo necesitaba otra personalidad en inglés, inventándome cuentos ahí. El punto es que cuando tu cerebro no está familiarizado con algo, sea lo que sea, pues obviamente no te vas a sentir tú porque no estás familiarizada. Es como muy obvio, pero es así como funciona. Aprender el idioma es simplemente repetir, como hacen los niños. Incluso repetir aunque tú no sepas el significado. Esto es clave. O sea, que tú no sepas el significado de una frase no te impide decirla. Les voy a poner un ejemplo. En japonés, cuando algo no te sale bien, pues tienes un imprevisto o lo que sea, la gente dice Doni Kanaru. Y yo no sabía qué significaba eso, pero como yo ya tenía otra mentalidad y ya yo entendía cómo funcionaba el cerebro, yo empecé a usarlo. Igual que cuando ellos lo usaban. Ojo, a veces me equivocaba. Yo a veces decía Doni Kanaru y me corregían. No, aquí no se dice eso. Pero no importa porque ya yo lo estaba usando, entonces el cerebro ya es familiar con esa frase. La frase significa, bueno, de alguna forma resolvemos. Eso es lo que significa Doni Kanaru. Entonces, eso yo lo entendí después, pero ya yo estaba usando la frase. Y es así como aprenden los niños, por repetición, como que, ok, esta situación pasó esto y esta persona dijo esto. Ok, entonces cuando pase algo parecido yo voy a decir esto, pero no sabes lo que significa. Creo que esa es la mejor manera de aprender un idioma para hablar. Entonces, todo lo que aprendí, repetición espaciada, cómo entender pronunciación, aprender gramática, me ayudó muchísimo. Aprender por repetición, nunca aprender por fórmulas. Eso hace que yo hable japonés fluido. Y ahora mi inglés es muchísimo mejor porque ya una vez que yo entendí eso, pues yo lo traduje todo al inglés y ahora sí me siento yo en inglés. Sí les digo que yo fui a una escuela de japonés. Es verdad, yo fui a una escuela de japonés. Mi objetivo de ir a la escuela de japonés no era aprender japonés, to be honest, para ser sincera, sino porque yo quería la visa para ir a Japón. Y yo fui a la escuela de japonés y se los he dicho en videos anteriores, a mí no me gusta la educación tradicional y la escuela de japonés no es una excepción. Es verdad que aprendí mucho vocabulario, pues por supuesto, o sea, estuve 1000 horas ahí, pero yo siempre seguí aprendiendo japonés a mi manera, con la manera que yo investigué. Y si tengo que hacer una comparación, que obviamente todos somos diferentes, pero yo abandoné la escuela de japonés, de hecho reprobé exámenes a mitad de escuela y mis amigos que continuaron, la mayoría, los que se graduaron, que estuvieron los 2 años enteros, no pueden hablar japonés y yo sí puedo hablar japonés. Entonces, ¿por qué pasa esto? Pues quizás ellos tienen otro objetivo. Las escuelas de idiomas son para aprobar exámenes de idiomas. No hay otra, que yo sepa, no hay otro objetivo de ninguna escuela de idiomas. ¿Cómo se estudia para aprobar exámenes? Pues tienes que entrenar para aprobar el examen. Y ese entrenamiento es diferente al entrenamiento que tú tienes que usar para hablar, por ejemplo. Lo que les quiero decir es que la manera en la que ustedes aprenden un idioma va definida desde el objetivo que ustedes tengan con ese idioma. Ustedes quieren aprobar un examen para tener un trabajo, para entrar a la universidad, para obtener una visa, pues ustedes tienen que estudiar para aprobar ese examen. Y la manera en la que se estudia para aprobar ese examen es más o menos un poco como lo enseñan en el colegio. No les voy a mentir. Pero si ustedes quieren aprender un idioma para hablarlo, el camino que tienen que seguir es completamente diferente. Entonces, bueno, eso era lo que les quería decir porque me habían preguntado cómo hice para aprender idiomas. Pues ya les dije cómo aprendí los 2 idiomas. No recomiendo la manera en la que aprendí inglés, recomiendo la manera en la que aprendí japonés si su objetivo es hablar. E igual, si no saben su objetivo, les preparé un recurso, lo tienen gratuito en la descripción, con preguntas para que ustedes identifiquen para qué quieren aprender ese nuevo idioma. Y bueno, todo. Nos vemos en un próximo.